el exilio de Rosas tampoco lo van a comprender, primero por esta cuestión antibritánica que incluso si uno lee a Pepe Rosa cuando le preguntan, ¿era Rosas antibritánico? ¿Por qué se exilia? En Inglaterra hace todo un texto y no dice nada, porque lo cierto es que a todos le convenía que estuviera en Inglaterra, menos a Rosas, que estaba agonizando de la falta de poder. Recuerden que él decía, admiro a los dictadores autócratas, ese es mi gran título, desprecio a los caudillos del barro, decía a los federales en rigor. Él, a todo el mundo le servía. Inglaterra lo respetó a Rosas, incluso él tenía muy buenas relaciones con todos los británicos, pero de igual a igual. Los federales que querían buscar este nuevo orden con la Constitución, que Rosas no se lo quería dar porque no beneficiaba a Buenos Aires. También les convenía tenerlo ahí. Y Rosas sí, básicamente se pidió irse. El mejor revisionista, que claro, era elitista, por eso no vamos a decir asusta, que da todos datos. Y uno de los mejores escritores, historiadores sobre Rosas, es un inglés. Un inglés que se dedicó a toda la independencia, era hispanista. Mm. Y que es Lynch, es el que mejor, porque no hace juicio de valor. El argentino está todo el tiempo con su emotividad estúpida, como si estuviera llorando por un partido de fútbol. Y fue el que mejor Bueno, describió a Rosas. Y fíjate la Rosas se lleva, demonización que han hecho, perdón, sí. no, y Rosas, lo más curioso es que él te da toda la personalidad, se lleva todos los documentos que podían perjudicar a su imagen, pero no se lleva casi dinero, le incautan los bienes, eso es muy argentino, tipo, vamos a sacarle los bienes al terrateniente malvado oligarca. Y se queda ahí, y realmente fue una tortura para él, esa es la verdad, pero él pide irse a Inglaterra, y la hija no quería que trajeran los restos para acá. Eso, porque también el argentino es muy ingrato, Sí. eso es cierto, Bueno, somos ingratos. fíjate que eso No es había algo, ángeles, no había ángeles y sí, demonios en esa época, eran todos muy demonios con un poquito de ángel. sí, Y se pero necesitaba con fíjate, mano dura, lo pedían todos, y todos, no digo el pueblo, no existía el pueblo, eran súbditos, y había esclavos, Rosas tenía esclavos y tenía dos enanos que le mandaba a decir lo que él no quería decir. O sea, vamos a decir las cosas como tenía dos enanos que lo mandaban a decir las cosas que él no podía decir. Y todos le sí, para pidieron a mandar él a que hacer los restaurara. trámites. Era Yo, gigante, Rosa. ¿Por qué lo quieren hacer así como democrático? Le quitan todo lo divertido, todo lo interesante, todo lo hermoso. una es que, claro, ¿qué pasa? Hay una reputación de un Rosas populachero, etcétera, democrático, casi Es lo parecería, menos. porque, ¿qué pasó? En la época, muchas veces, como sectores aristocráticos, sobre todo intelectuales, unitarios, eran los que más se oponían al régimen rosista, muchas veces se oponían porque les daba mucho miedo ver a gente de lo que en ese momento se llamaba bajo pueblo, fanatizados con el restaurador de las leyes, por un montón de motivos. Y Rosas utilizaba eso. El caso más extremo no era algo que él manejaba directamente, pero la Mazorca, que era un grupo así que tenía lazos con su Parapolicial. mujer, ¿eh? Claro, la Parapolicial. Mazorca, que muchos lo presentan como que era el pilar de represión de Rosas, que cosa que no era. La Mazorca mató 200 personas, una cosa así. Era algo que generaba más miedo que otra cosa, y obviamente que no era el pilar del poder de Rosas. El pilar del poder de Rosas era el ejército, que él mismo ya se dedicó a tratar de construir, las alianzas que había construido, no un grupo de gente del bajo pueblo que iban por ahí haciendo algunas tropelías, torturando a alguno que otro, etcétera. Pero digamos, muchas clases educadas les dio un poco de miedo la adhesión que despertaba Rosas en ciertos sectores y cómo él aprovechaba obviamente eso para su causa. Entonces esto empezó a generar la idea de que Rosas sería una especie así de líder plebeyo, una cosa por el estilo, porque eso asustaba a algunos sectores aristocráticos de ver a la gente tan enfervecida, digamos, apoyando a una figura patriarcal que le volvía a dar legitimidad al Estado, ese era el asunto. Entonces, después se armó este relato de un Rosas populista, llamémosle, que se apoya en las masas, una cosa por el estilo.
Algo de esto puede uno ver en el sentido de que como que sí, que un régimen, pero un régimen monárquico es lo mismo. Cualquier régimen que Era tiene monárquico. legitimidad y que genera adhesión en todas las masas. Pero eso no es lo mismo que hablar de democracia o cosa por el estilo, es otra cosa completamente, es un fenómeno diferente, más antiguo. Eh, Después, otra cosa que se me ocurre es pensar que después de que a Rosas lo derrocan, empieza un proceso de choques dentro de los que lo habían derrocado, ¿no? O sea, empiezan peleas, empiezan amenazas de levantamiento, Buenos Aires se rebela, se independiza el resto del país, hay un choque entre Urquiza y Mitre, o sea, empieza de vuelta el problema de los choques, pero con la diferencia de que toda esa gente ya tenía en la memoria lo que había terminado pasando cuando eso se desmadró, que es que apareció un Rosas. Entonces, el efecto de entender eso, pienso yo que puede haber sido un factor en moderar esos choques. O sea, que cumple una función la experiencia que las élites, etcétera, tuvieron con Rosas, en entender que si la cosa se desmadra demasiado, va a ser necesario volver a poner a un restaurador de las leyes. Entonces, para no llegar a ese punto, es mejor sentarse y negociar. ¿Por qué pasaba eso? Tal vez, si Buenos Aires hubiera sido Prusia y hubiera tenido el poder suficiente de someter al resto de las provincias a la fuerza, entonces la historia hubiera sido diferente. Y hubieras tenido a un Bismarck después, o a un monarca absoluto, etc. Pero en la Argentina no pasaba eso. Buenos Aires se rebelaba y quería someter a las provincias y nunca lo lograba. Este es el tema. Porque no tenían el peso específico para hacerlo suficiente. La Argentina era una región muy extensa, muy desconectada, muy despoblada. Entonces, no estaban dados los recursos para que un monarca absoluto, como pasó en otros países europeos, pudiera someter a los demás caudillos y realmente constituir una institucionalidad jerárquica que unifique al país. Es lo que hizo el absolutismo. En la Argentina eso no se podía hacer. Rosas lo intentó a su manera, me parece a mí. Pero no estaban dados los recursos en ese momento. Y después, bueno, la historia siguió caminos un poco diferentes. Pero yo pienso que por ahí eso sirve para entender que no es un tema ideológico. Se hizo lo No, que daba la posibilidad de la realidad. la realidad, la diferencia también al hombre de Estado del ideólogo, es que puede ver la realidad y comprende el alma humana. Porque el ideólogo en general es más romántico y ve todo primero con cierto optimismo. El hombre de Estado no es de acción. Lo cierto es que desde la independencia era una anarquía y Rosa solo se puede entender en sus circunstancias. De un hombre fuerte que se le pidió mano dura y restaurar las leyes del virreinato, con una concepción imperialista, con un poder fuerte, propiedad privada absoluta y autoridad absoluta. Hasta ahí vamos bien. Ahora, el conflicto de Argentina desde el inicio es la extensión. ¿Qué es lo que ocurre con la independencia? Todos los caudillos eran muchos caciques y pocos indios. Y de nuevo, ser federal en el interior implicaba muchas veces ser antirrocista. Por ejemplo, fíjate que Spenger nombra a Rosas un dictador de tipo prusiano en América, dictador de familia aristocrática.